Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que como siempre viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece y nos ayuda a dar pasos muy concretos en la vida cristiana. Este día lleva la iglesia en el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 27 al 34. Hijo mío, no niegues un favor a quien lo necesita. Si está en tu mano, hacérselo de primera mano. Si tienes, no digas al prójimo, anda, vete, mañana te lo haré. No trames daños contra tu prójimo, mientras él vive confiado contigo. No pleitees con nadie sin motivo. Si no te ha hecho daño, no envidies al violento, ni sigas su camino, porque el Señor aborrece al perverso, pero se confía en los honrados. El Señor maldice la casa del malvado y bendice la morada de los justos. El Señor se burla de los burlones y concede su favor a los humildes. Otorga honores a los sabios y reserva baldón para los necios. Queridos amigos, el libro de los Proverbios, más claro que esto, solamente el agua ahí por ahí, ¿cuáles son las consecuencias de nuestro seguimiento de Jesucristo? Te pongo ante dos caminos, el libro del Deuteronomio, el capítulo 30, versículo 5. Entre el bien y el mal, pero ondere ya pota la andera pena. De guapitas recalcular hereta se haya pota pea. Se haya posee peipona, tenande hereta se yo que se haya posee la ibaía. Porque esa es una decisión nuestra. No niegues, por lo tanto, un favor a quien lo necesita. Porque si puedes hacerlo, hazlo. Ella po. Porque hoy te ve primero. Y si tienes, dice, no digas a tu prójimo, anda, vete y mañana te lo daré. Porque la ande eres coro, quiere decir que por algo más la eres cojina. Anilan de tacaño, anilan en botu bebé. Anilan de avaro, dicen en síntesis. Landera pisha hoy contevero. Pero eso, queridos amigos, no significa simplemente dar cosas. No significa simplemente un asistencialismo. Sino que el areme es entonces darle posibilidad a tu hermano para que pueda crecer. No trames daños contra tu prójimo. Mientras él vive confiado contigo. Y la letra mala iba a la andera pisa contra, ni pleitees con nadie sin motivo, si no te ha hecho ningún daño. Y no envidies al violento, ni sigas su camino. Y así, queridos amigos, hoy el libro de los Proverbios nos está enseñando punto por punto, paso por paso, hoja de ruta. Y esto es lo que tiene que formar nuestro carácter que nos lleva hacia el destino de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.